así de sencillo. Entonces, tanto Julio César como Alejandro Magno, Hernán Cortés, claro, estaban en un ambiente de guerra y de violencia, evidentemente, pero los tres demostraron que el uso de la violencia puede hacerse para obtener cosas positivas. Como... Ah, y por cierto, a ellos a ellos les gusta comparar a Cortés, pero solamente se basan en la conquista de Tenochtitlán. Ni por el carrizo mencionan la conquista la conquista fallida de Cortés de lo que vendría hoy a ser Centroamérica. Eso no lo menciona. Ahí parece que el espíritu de Alejandro Magno se le fue. La civilización. Hernán Cortés está en esos niveles. Decir que Pedro Alvarado estaba en esas estratosferas es probablemente hacerle un favor excesivo a Pedro de Alvarado, pero no estaba exento Pedro Alvarado de cumplir con las leyes. Es decir, le contaron las costillas varias veces. Es decir, venían funcionarios de la corona, aquí no estaban como en el lejano oeste haciendo la ley por su propia cuenta. No, es que entendamos que estábamos en y aquí Ernesto había tocado bien el dedo en la llaga, estamos ante un imperio, perfectamente imperio, digamos, un reino, un conjunto de instituciones monárquicas muy sólidas, acostumbradas durante siglos a tratar con adversarios y tratarlos de una manera pragmática. Es decir, de hecho, como bien lo dijo Ernesto, los musulmanes se quedaron viviendo en España, incluso cuando España ya había recuperado todo el poder efectivo de la península. No los liquidaron ni los exterminaron, nada parecido. Los terminaron echando muchísimo. Aquí está, acabo de encontrar algo que viene aquí al punto de encuentro. En realidad, daría la impresión de que en ningún momento los diversos pueblos originarios se dieron cuenta de cuál era su principal arma en la guerra contra los cristianos. Su número, de haberse producido una carga general de las huestes tlaxcaltecas, por no hablar de los mexicas, o sea, ya date cuenta tú, Federico, vuelvo y te repito, de la forma de hacer la guerra, que la cultura importa bastante. O sea, la guerra es una expresión de la cultura, ¿no? Y Antonio Espino López es un historiador, catedrático y también profesional en cuanto al tema militar. O sea, que aquí no te está hablando brigada antifraude, que es un loquito en este tema. O sea, te está hablando de una persona que se supone que es experta en este tema, ¿no? Por no hablar de los mexicas o de las tropas de Atahualpa. La conquista hubiese terminado antes de comenzar. No fue así. Los nativos lucharon aferrados a sus costumbres, a sus símbolos, a sus miedos. La descoordinación imperaba. Si bien podían avanzar en el campo de batalla de forma ordenada, o así se les describe a veces, cuando determinados cronistas buscaban resaltar en realidad la dificultad de la guerra en las Indias y por lo tanto la gloria de los conquistadores, el caso es que, como ya se ha señalado, tales predisposiciones se perdían cuando línea tras línea los guerreros aborígenes asaltaban las posiciones hispanas, luchando de manera individual, buscando la gloria en solitario, es decir, la captura de prisioneros, no la aniquilación del enemigo. Y en esos momentos eran presa fácil de los jinetes, que con sus lanzas los hacían retroceder y dispersar, y sobre todo de las espadas de acero hispanas que se impusieron sistemáticamente, porque esto es otra cosa que describe Espino López de manera magistral. La verdadera arma de avance no fue el puto arcabuz, fue la espada. Esa sí fue la gran innovación en este mundo. En el combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, la circunstancia de aproximarse agrupadamente a su enemigo, aunque como vemos, sin sacar provecho de ello, más bien al contrario, tuvieron de su parte el hecho de entender también la conquista de las Indias como una experiencia bélica acumulativa. Por ejemplo, la captura de los grandes emperadores Moctezuma II y Atahualpa fue copiada en tierras de la Nueva Granada, cuando el cacique Tunja fue hecho prisionero por el capitán Oyala. Que era caballero de gran fuerza y valor, le echó la mano para sacarlo del cercado, con intento de asegurar su persona en prisión y guarda de los españoles, sin que pueda dudarse la valentía del arrojo, y aunque le quitasen la gloria de singular los ejemplos recientes de México y Cajamarca. La guerra practicada en el Nuevo Mundo era muy distinta al tipo de contienda liberada en Europa, pero ciertamente las campañas para la dominación de los diversos territorios americanos fueron muy similares entre sí. Es muy posible que la constatación de la superioridad de sus armas y la experiencia de combate previa, casi siempre victoriosa, pudiese dotar de cierto grado de confianza a las huestes hispanas, a pesar de momentos de desaliento. Es más, no solo tenían confianza en sí mismos, sino que acabaron siendo eficaces con las armas, sino que acabaron siendo muy eficaces con las armas en las manos. Les iba bien ello. Por otro lado, se adaptaron mucho mejor que sus contrincantes a la nueva realidad que se impuso, y le iban volviendo a recrear en función de las respuestas que iban inventando sus problemas previamente desconocidos. Puntualiza Sidney Medin, no sé quién chucha será ese carajo. Con todas las experiencias previas eran un factor clave.
Por mucho que Medin señale las novedosas dimensiones políticas, humanas y geografía de México con respecto al Caribe, y no digamos ya con Canarias o el Reino de Granada, eran otras Indias, cierto, pero como el propio autor señala, la diferencia entre Moctezuma y Cortés es que este último siempre supo lo que quería, y lo que hubo de hacer, supongo que dice, ¿no? Sin que pudiese dudarse de la valentía de la Roja, aunque le quitasen la gloria del singular por los ejemplos recientes. Ajá, es que este último siempre supo qué quería, lo que hubo de improvisar, y solo hasta cierto punto fue cómo conseguirlo, dado de que algunas prácticas como el terror coercitivo, paralizante, ya hacía mucho que se venían utilizando. Por todo ello podríamos decir que más que plantearse cómo derrotar a los indios, el problema o la pregunta para los hispanos fue qué deberían de hacer esto cuando fueran ya vencidos. A ver, ¿qué dice aquí? Uf, es que definitivamente que el libro de Espino López me parece mucho sexo, de verdad. Ah, este me parece fascinante también. En Chile, como en otros lugares, las tropas españolas efectuaban una lucha destructiva dentro de la cual abusar de las indias o llevárselas para la servidumbre y el placer era normal. Además, cada soldado era acompañado por un pequeño séquito a cargo de su equipo y de su alimentación, en que podían estar dos o tres indios y otras indias que eran las amantes obligadas. Esto me da risa porque después Marcelo Gullo lo tienes que escuchar diciendo de que no tenemos crónicas o evidencia de que las indias eran abusadas sexualmente. O sea, imagínate tú. Campo de batalla fue su utilización ritual de factor tiempo, que lógicamente sería una gran limitación cuando se luchase contra las huestes europeas. Ah, pues fíjate aquí Federico lo que está diciendo, el tema que quería llegar, ¿no? Hacían actos religiosos, no sé, antes de hacer la guerra. Que de verdad, no me imagino a los europeos en 1500 rezándole a la Virgen María mientras viene una hueste de caballería francesa. O sea, no veo a los tercios haciendo eso, la verdad. El depender de augurios o predicciones de chamanes para iniciar un combate, el frenarlos tras las primeras embestidas, sobre todo cuando caen algunos principales, o solo poder pelear en determinados momentos del día o del ciclo lunar, sin duda, fue una restricción enorme, agrandada más si cabe si el enemigo disponía de una concepción estratégica basada en la guerra total. Pero también hay ejemplos de cómo los nativos, en este caso Nueva Granada, se adaptaron pronto a la nueva realidad ibérica y llegaron a pensar en qué momento y en circunstancias pueden atacar con mayor fortuna a su enemigo europeo. En 1542 algunos caciques, quien vaya, manifestaban que el mayor momento para el ataque era cuando el sol hacía grande y es mediodía. A las siesta los cristianos van de camino, cansan a calor y cada uno va por sí, y que entonces era bueno esperarlos y dar en ellos. Otros se decantaban por atacar de noche, que no es bueno cuando hay luna llena, sino cuando es oscuro, cuando está de noche. Otro cuando los españoles estuviesen tomándole su maíz en plena cosecha. Y aún otro, mientras oían misa, bueno, que ya se les piraba la cabeza, cuando solo estaban armados de sus espadas y no tenían los caballos a su mano. Se habían valido de otros indios una conducta por castigar, ya que era la mejor fórmula para que un día que les esté bien o tengan aparejo, no dejen cristianos con nuestras mismas armas y ardides. En realidad, se dieron numerosas reflexiones en el sentido de no dilatar los conflictos para evitar que los indígenas aprendieran a hacer la guerra contra sus invasores. Según Vargas Machuca, los indios eran gente que no guarda más que la primera orden, que es hasta representar la guasabara. Ah, se refiere a la batalla, porque luego se revuelven y pelean sin orden, pero con el tiempo fueron aprendiendo. De las crónicas, Federico, de eso se lo saca Espino López, o sea, no sé de dónde más pretende que se lo saque. Esta me encanta, porque esta es auténtica leyenda negra. Algunos de ellos coincidentes en ambas tareas estaban imbuidos, como no podía ser de otra manera, por una ideología bélica caballeresca muy reacia. Todavía aceptar la sustitución de la caballería por esa nueva infantería pertrechada con armas de fuego portátil. En realidad, como sabemos, un número de hombres muy escaso y con picas con elementos clave de la práctica militar. Tanto así es que creemos los lances de la guerra en los que se practicaba la caballería, al fin y al cabo un arma que ennoblecía, fueron magnificados, mientras que, sin ser ninguneados los estragos de las armas de fuego, por el contrario, tuvieron una justa remembranza en los trabajos de los cronistas. Porque en la ideología militar caballeresca, como es harto conocido, matar a distancia no era honorable. Aunque en los enfrentamientos contra las masas de amerindios, dicha circunstancia no tenía que pesar demasiado. Así, si bien la táctica de hombre en el mundo mexica exigía luchar cuerpo a cuerpo al objeto de obtener prisioneros para que fuesen sacrificados, o bien sencillamente eliminar al enemigo, de modo que matar a distancia significaba la deshonra para los indígenas, dicha táctica y mentalidad bélica obligaba a los guerreros a esperar el desenlace de una primera oleada o línea de combate en su enfrentamiento contra el grupo invasor europeo y sus aliados aborígenes.
antes de que una segunda línea de combatientes probara fortuna, de manera que no podían aprovecharse ni de su número cuando las armas de fuego europeas y las ballestas podían matarlos a distancia, porque según Hugh Thomas, a los castellanos les era indiferente el modo de matar a un enemigo, lo importante era matarlo. Recuerda darle me gusta, comentar y compartir, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido y seguir estando aquí en esta plataforma en donde se me retribuya algo de mi tiempo invertido. Muchas gracias por ver el video.